Revisemos ahora la definición de cuando un conjunto es subespacio de un espacio vectorial. Dice este título: S es un espacio del espacio vectorial B si cumple con, son tres pasos, son tres requisitos. Veamos el primero y a medida que lo vamos viendo vamos a ir ilustrando mediante una gráfica. El primer paso es ese conjunto que se quiere probar si es subespacio del espacio vectorial cumple con que sea un subconjunto del espacio vectorial que contenga el neutro de la adición. Entonces veamos de manera ilustrativa. Supongamos que el espacio vectorial, el gran conjunto llamado espacio vectorial, es el conjunto de R2, es decir, son todos los pares ordenados de dos dimensiones, XY. Y pensemos en un subconjunto llamado S, de tal manera que ese S tenga esta representación gráfica, es decir, contenga el punto número 1, 1, el 2, 2, el 3, 3, el 4, 4. En la parte negativa vemos el menos 1, menos 1, el menos 2, menos 2, el menos 3, menos 3. Observamos que todos tienen, tanto X como Y, iguales, 3, 3, 4, 4. Entonces, ¿quién es ese gráficamente? Si unimos todos los puntos, vamos a observar que se trata de una recta, es una parte del gran espacio vectorial llamado R2, representado gráficamente con el eje X y el eje Y. R2 es todo el plano cartesiano. ¿Y quién es ese? Una parte de ese plano, de tal manera que todos sus elementos tienen dos componentes, pero ambas componentes son iguales. Ese es el subespacio que vamos a tratar de revisar si ese subconjunto contiene el neutro. Aquí vemos que sí, efectivamente, el neutro, el subconjunto pasa por el neutro, y el neutro tiene la característica que tienen los elementos 0, 0. Por tanto, podemos decir que el 0, 0 pertenece al subconjunto. Cumplimos con el paso número 1. ¿Por qué el punto 0, 0 es neutro? Porque sumado con cualquier elemento de S, que tiene las dos componentes iguales, reproduce el mismo par ordenado. Veamos cuál es el segundo requisito. ¿Será que S es cerrado con respecto a la adición? Entonces tomamos dos elementos que sean de S. Recordamos que para ser elemento de S debemos tener las dos componentes iguales, y lo sumamos con otro elemento que tenga las componentes iguales, es decir, que estamos sumando dos elementos de S. Al sumarlos, sumamos primera componente con primera componente y segunda componente con segunda componente. Y que vamos a observar si este par nuevo o par ordenado nuevo tiene las dos componentes iguales. En efecto, la primera componente es A más B y la segunda componente también es A más B. Por tanto, la suma de dos elementos de S también pertenece a S. Entonces, cerrado con respecto a la adición. El tercer requisito es que si S es cerrado con respecto a la multiplicación escalar. Entonces presentamos un escalar y lo multiplicamos por un elemento de S, y trataremos de ver si ese nuevo elemento, resultado de multiplicar ese escalar por el BB, tiene las dos componentes iguales. En efecto, el escalar multiplica a la primera componente y el escalar multiplica a la segunda componente. Como ambas componentes del par ordenado resultante son iguales, entonces